Bueno, y vamos con Joshua Green. Joshua Green es un psicólogo neurocientífico y, como pone ahí, es un psicólogo experimental. Su labor la hace al contrario que lo que vamos, desde luego totalmente al contrario que Fiske y Reder, que son antropólogos. Y bueno, y también se diferencia de Hyde, en el que el trabajo de Green se hace en laboratorio, es decir, se ven cómo las personas emiten juicios morales ante ciertos estímulos y se manipulan las condiciones en las que esas personas tienen que establecer esos juicios para saber pues qué variables pues pueden influir en dichos juicios. Entonces, yo creo que lo más interesante del trabajo de Green es sus aportaciones con trabajos de neuroimagen funcional, es decir, ver cuáles son las regiones del cerebro que funcionan, que se activan a la hora de realizar juicios morales o de estar razonando moralmente. Eso por un lado. Y por otro lado, presenta un modelo dual de juicio moral. ¿Os suena? Modelo dual, o sea, procesos automáticos junto con procesos controlados. ¿Vale? Acordaos de Kahneman. Bueno, pues de la misma manera, Joshua Green hace un modelo, pero para juicios morales. Entonces, de todo lo que tiene, voy a leer el último párrafo. Os he dejado, bueno, pues como siempre, están en cursiva porque básicamente he fusilado los resúmenes de estos artículos. Tiene un montón, pero bueno, me voy a centrar en el último, que es en el que se explica más bien su modelo dual. En los demás lo que hace sencillamente es pues decir que efectivamente tanto los procesos de tipo emotivo como los procesos de tipo racional juegan un papel importante en el juicio moral. Acordaos, esto es como lo que dice Hyde en su modelo sociointuitivo. O sea, por defecto los juicios son automáticos, son intuitivos, pero luego, bueno, la razón en principio es solo para confirmar nuestras creencias previas y todo esto, pero la razón sí puede tener un papel en cambiar nuestro juicio o incluso cambiar un poco, de alguna manera, nuestras intuiciones. Y es una cosa, pues que se va desarrollando en un tiempo prolongado y tal. Se diferencia de Joshua Green en que Green no cree que haya una primacía tan clara del razonamiento emocional, y de hecho él considera que los dos tipos de moral, la deontológica y la consecuencialista, pues tienen que ver con eso, con cuál tipo de proceso está mandando, por así decirlo, ¿no? Green tiene un sesgo también ideológico claro, porque él sí pone por encima los procesos controlados y los procesos utilitaristas, y no tanto los procesos automáticos que él dice que son deontológicos. Hay una charla TED en la que habla de su libro de tribus morales, donde de alguna manera dice que lo que hay que hacer es, pues eso, pues todo el mundo a pensar y a tener un juicio más bien utilitario y consecuencialista, que así es como podemos llegar a acuerdos y no con nuestros prejuicios y nuestras historias automáticas, ¿no? Pero bueno, esto es aparte, esto no lo he puesto aquí, lógicamente. Leo el último párrafo. Las teorías tradicionales del desarrollo moral enfatizan el papel de la cognición controlada en el juicio moral maduro, ¿vale? Está hablando de Colbert. Mientras que una tendencia más reciente enfatiza los procesos intuitivos y emocionales. Está hablando de Hyde. Aquí probamos una teoría de proceso dual sintetizando estas perspectivas, y esto es lo interesante, lo que hace Green. O sea, que no hay que elegir entre... Lo bueno de la psicología es que acaba sintetizando diferentes modelos psicológicos, filosóficos, que al final los psicólogos, unos más conscientemente y otros menos, acaban asumiendo un marco filosófico determinado, pues en función pues, de sus identidades o de sus ideologías o de sus religiones o de lo que sea, que es lo interesante. O sea, que cuando terminemos todo esto digáis, vale, este dice que esto es así, por lo tanto ya sé de dónde cogea, ya sé un poco cómo se ve identitariamente, tanto religiosa como políticamente, bla, bla, bla.
Y cuando ya hacéis esto, pues ya entendéis mucho, veis venir con muchísima más facilidad a la gente y no tenéis tanta necesidad de juzgar, ¿no? Que es un poco lo que me gustaría que consiguierais. Bien, teoría de proceso dual, que como os digo, guay, porque no es Kant, que dice todo es deontología, no es Bentham, que dice todo es consecuencialismo. No, lógicamente existen las dos cosas. Es tontería decir, no, lo que no sea deontología no moral, lo que no sea consecuencialismo no es moral. No, o sea, existen las dos cosas, lógicamente. La cuestión está es en ver hasta dónde llega cada una o dónde se sitúa, en qué contextos, ¿no? se expresa cada una. Vale. Más específicamente, nuestra teoría asocia el juicio moral utilitario con procesos cognitivos controlados y asocia el juicio moral no utilitario con respuestas emocionales automáticas. Y otra cosa interesante es que ellos, manipulando la carga cognitiva, hacen que el juicio cognitivo de la misma persona cambie. Lo cual, que es lo bueno que tiene el paradigma experimental, es si tú todas las condiciones son exactamente iguales y solo cambias una variable, pues puedes establecer, aunque bueno, nos podíamos poner estupendos con el tema de la causalidad, pero puedes decir, hombre, pues igual lo que ha causado este cambio, aunque bueno, causado, hay que tener cuidado con esa palabra, ya digo, pero bueno, en un paradigma experimental, sí, lo que ha causado el cambio ha sido este cambio, porque es lo único que ha cambiado en toda la situación. Es decir, si tú aumentas la carga cognitiva en el sujeto, lo que haces es que su juicio pase de ser más bien utilitario a ser más bien deontológico y viceversa. De acuerdo con esta teoría, encontramos que una manipulación de la carga cognitiva interfiere selectivamente en el juicio utilitario. Este efecto de interferencia proporciona evidencia directa de la influencia de los procesos cognitivos controlados en el juicio moral y en el juicio moral utilitario, más específicamente. Pues esto es lo interesante de Joshua Green. O sea, primero, su trabajo con resonancia neuroimagen funcional y también ese modelo dual, que de alguna manera incluye deontología y utilitarismo y lo enlaza con intuición sí o razonamiento sí.